Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a al foro Derecho para Todos. Hoy tenemos un programa muy interesante, un invitado muy especial y querido de nuestra querida Latinoamérica. Saludo al doctor Hugo Carrasco Solé. Bienvenido, Hugo, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, querido Alfonso. ¿Cómo están todos? En este jueves, donde vamos a hablar sobre la justicia en Perú, y pues muy emocionado de estar aquí contigo y con nuestro invitado especial, Jorge Torres. Enríquez, exacto. Hoy vamos a hablar referente a la experiencia en Perú sobre la justicia, sobre el acceso a la justicia. Vamos a ver algunas cuestiones eh, comparativas, que para eso nos va a ayudar el doctor Hugo Carrasco Soler López, porque tiene sus características especiales. No sé si nos quisieras presentar quién es nuestro invitado el día de hoy, estimado Hugo. Claro que Claro sí. que sí. Bueno, Bueno, pues pues Jorge Torres Manríquez es decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Wisdom Nigeria, presidente de la Escuela Interdisciplinaria de Derechos Fundamentales, Praeminencia y Justicia de Perú, editor invitado de la revista de Derecho y Tecnologías Digitales de la Universidad Académica Estatal de Humanidades en Rusia, doctorado en Derecho y Administración por la Universidad Nacional Federico Villarreal del Perú, autor y coautor de más de 120 libros y tratados en diversas ramas del derecho con énfasis en derechos fundamentales e interdisciplinariedad, publicados en 15 países. Codirector de los Códigos Penales de Ecuador, Colombia, Chile y Panamá. Pues vaya, esta breve semblanza, desde luego, que nos hace tener como voz autorizada a Jorge en nuestro programa. Sí, la verdad es que es un gran ser humano, aparte de ser un intelectual jurista, es un gran ser humano y qué bueno que estás con nosotros, estimado doctor Jorge Torres Manrique. Bienvenido a Foro Derecho para Todos. ¿Cómo estás? El micrófono, por favor. Muchísimas gracias, muy honrado y agradecido, apreciado doctor Alfonso Jaime Martínez Lascano y Hugo Carrasco Solé. En primer lugar, tengo que agradecer muy de sobremanera a la Universidad Autónoma de Chiapas, al Colegio de Abogados Procesalistas Latinoamericanos y al Colegio Nacional de Profesores de Derecho Procesal. Quedo muy honrado y agradecido de poder haber sido tomado en cuenta para poder intercambiar algunos puntos de vista relacionados, como bien se ha dicho, a la justicia en el Perú y en relación a sus experiencias. En primer lugar, debo señalar que el término de justicia es demasiado grande y lo vamos a pasar a desarrollar. En segundo lugar, en vista que adelanto que lo que lo que está vigente no solo en Perú, no es el estado de justicia en relación al cual se tendría que desenvolver o digamos, desarrollar y poner en marcha el aparato jurisdiccional, sino más bien lo que está vigente es el estado constitucional de derecho. La justicia queda mucho más arriba todavía y lo vamos a explicar brevemente. Pero al margen de ello, hemos considerado también que más allá de las cuestiones coyunturales, que pueden dar una lectura, digamos que vamos a decir, clara, precisa, pero de repente muy fugaz, ¿no? De repente no es una cuestión muy válida para de repente ser tomada en cuenta de acá a unos tontos meses nada más. Lo que hemos preferido es darle un enfoque estructural, un enfoque de algo que puede servir de una referencia por mucho tiempo, en vista que se ha llevado a cabo un estudio, por quien habla, en vista a lo que viene ocurriendo en décadas, en el Perú no solamente, en vista de análisis concretos de instituciones que aparentemente se encuentran enfocadas para poder atender mejor y dar el derecho u otorgar el derecho que te acaba de decir doctor Martínez Lascano, en el sentido del acceso a la tutela jurisdiccional. Más bien es todo lo contrario. El Poder Judicial debería estar a cargo, debería estar enfocado a dar a otorgar o facilitar ese derecho, o garantizar, y sobre todo a estar enfocado hacia el justiciable. Eso es lo más importante.
Pero vamos a ver, a partir de este desarrollo de mi autoría, cómo es que increíblemente lo que se concibe, o lo que se ha concebido como tal por el pueblo, por la población, por la ciudadanía, que es el Estado, a través de lo que son sus ministerios de salud, educación, justicia en este caso, es que debe estar orientado hacia la población, sobre todo en beneficio de quienes menos tienen. No existe otra razón de ser. Cualquier institución del Estado que esté enfocada hacia otro tipo de interés se desnaturaliza, se vuelve en contra de su creador. Entonces, como decíamos, más allá de poder entender o considerar o creer que el Poder Judicial se lleva a cabo de una manera de repente no tan rápida, no tan célere, no tan acertada, el tema de fondo es el que vamos a desarrollar en esta oportunidad, cuando vamos a demostrar ampliamente cómo es que por la propia legislación, por la propia jurisprudencia y por la propia casuística, cómo es que se desarrolla en perjuicio del justiciable, que dicho sea de paso, increíblemente lo ha creado el Estado y no solo lo ha creado, lo sustenta con sus impuestos. Muy bien, muy Entonces, bien, muy bien, mi querido Jorge. Te vamos a interrumpir algunas veces porque es una charla, ¿verdad? Para nosotros es muy importante que el lenguaje sea lo más accesible posible, porque la idea es derecho para todo. Ah, no quiere decir que has utilizado un lenguaje no entendible. Técnicamente ha sido muy entendible, de hecho, hasta preocupante, ¿verdad? Y una de las cuestiones, por ejemplo, en nuestro país, y le daría la voz al doctor Hugo antes de que nos hicieras el favor de contestar, y antes también te quiero decir que el agradecido de que estés con nosotros somos nosotros, por la calidad humana, ya lo dijimos, y por tu trayectoria académica, jurídica. Nosotros tenemos en el artículo 17 constitucional el acceso a la justicia. En México, estimado doctor Hugo Carrasco, ¿cuáles son los requisitos que se deben de cumplir? Y después iríamos, en el caso de Perú, a pesar de que ya nos ha hablado Jorge de algunos temas que establece el artículo 17, ¿cuál sería el artículo comparativo? Y si nos puede ampliar también en el aspecto de Perú. Por favor, Hugo, el micrófono. El artículo 17 constitucional establece, como lo bien lo indicas, el acceso a la tutela judicial efectiva, lo que comprende precisamente el acceso a tribunales, con todas las garantías que deben de contener tribunales en un esquema democrático de justicia. Por ejemplo, que hayan sido previamente establecidos, en donde se guarden todas las formalidades esenciales del procedimiento, en donde se dé la garantía de audiencia y en donde una serie de, digamos, derechos desde el punto de vista procesal estén inmersos dentro del procedimiento, y otros que no son parte del procedimiento, pero que garantizan precisamente esa tutela judicial efectiva, como pudiera ser la autonomía de los jueces. La autonomía e independencia judicial es muy importante porque a partir de esa autonomía e independencia judicial podemos garantizar al justiciable que hay un tercero que de manera objetiva está tomando decisiones de manera imparcial. Entonces, en esos términos, en términos generales, es que el acceso a la tutela judicial efectiva debe de estar enmarcada dentro de un poder judicial que tenga las características que acabo de mencionar. Muy bien, muy bien. Y también eh, debe ser gratuita y sobre Ujú. todo pronta, ¿verdad? Expedita. ¿Cuál sería su símil en Perú, estimado doctor Jorge Torres, y cómo se aplica en la práctica, por favor? con el gusto, apreciado autor. En primer lugar, resaltar la pregunta porque precisamente es la justificación de la presente investigación. La justificación específicamente se basa en la tutela jurisdiccional efectiva, donde a través de la vulneración o en todo caso cuando se convierte o se transforma o se, digamos, se desnaturaliza el aparato jurisdiccional para volverse en contra del justiciable,
es que se vulnera el derecho al acceso a la tutela jurisdiccional. La tutela jurisdiccional, en primer lugar, debe ser entendida a través de su, digamos, de lo que corresponde a las diferencias conceptuales, en primer lugar. Por ejemplo, se habla mucho, y esto lo digo no por los que estamos presentes, obviamente, donde se confunde o se consideran equivocadamente como sinónimos, ¿no? Se habla de tutela judicial, tutela jurisdiccional, debido proceso, efectividad de la tutela jurisdiccional y tutela jurisdiccional efectiva. Entonces, a ver a quién le gusta mejor el término, apostamos ahí, de repente al cual nos acomoda más o al cual suene más bonito, y no es así. En primer lugar, la tutela jurisdiccional garantiza justiciable a que su accionar o petición judicial sea admitido y posteriormente materializado y resuelto en una sentencia. Eso es tutela jurisdiccional. Cuando en este caso la denuncia o la demanda es admitida, culmina, desaparece la tutela e inicia el debido proceso, el cual termina cuando se expide la sentencia. Repito, se materializa tutela jurisdiccional cuando el justiciable ingresa la denuncia, a la policía, la fiscalía, la demanda en el Poder Judicial, es admitida y de ahí se garantiza y se configura la tutela jurisdiccional. Una vez que se configura, desaparece. Y en ese instante mismo aparece el debido proceso, el cual termina cuando se expide la sentencia. Y sí, la pregunta del millón, ¿y la efectividad de la tutela jurisdiccional efectiva? La misma aparece y se configura cuando la sentencia, que no vale nada por la misma, por ser sentencia solamente, se efectiviza, se lleva en la práctica. Cuando su justicia le dice, acá está mi sentencia que me dice que tengo razón, y le dicen los demás, sí, ¿y de qué te sirve? De nada. Claro, porque si no se efectiviza, entonces presenta tu escrito por justicia que solicito efectivización de la presente sentencia. Entonces, ¿qué pasa? Esas son, digamos, la secuencia, la diferencia y cómo es a través de la cual de dichos instituciones jurídicas se puede o se tiene que entender mejor. En nuestro país, por ejemplo, ello se ha visto de una manera integrada, digamos, entendida de una manera ya como un paquete dentro de lo que es el Código Procesal Constitucional, donde a través de su artículo 9 se señala que tanto la tutela jurisdiccional, el debido proceso y la efectividad de la misma comprenden la tutela procesal efectiva. Gracias. Jorge, una acotación. Me parece muy interesante la distinción que haces y me atrae la atención que menciones que la tutela judicial efectiva desaparece o culmina con la presentación que hace el gobernado ante una autoridad de su queja, reclamo o de su ejercicio de la acción. Nosotros estamos atravesando procesos en donde el Poder Judicial está realizando muchas transformaciones. Siguiendo la línea que estás mencionando, que se presenta, en este caso, una demanda en el ámbito civil, se presenta, y siguiendo lo que dices, en ese momento desaparece o culmina o se concreta, de acuerdo a lo que mencionas, la tutela judicial efectiva para abrir camino a las formalidades esenciales del procedimiento, si es lo que entendí que estabas explicando. Eh, ¿Qué sucede y cómo debemos de verlo en los casos en los que precisamente el Poder Judicial, ese juzgado en donde ya se está tramitando la demanda, se extingue? Se extingue por decisión del propio tribunal. Obviamente el expediente no va a quedar volando, se va a asignar a otro juzgado, pero eh, no sería que no o sea, lo que mencionas no es que se desaparezca o se cristalice y pasemos a otra etapa, sino que se mantiene permanentemente durante toda la tramitación, porque es lo que garantiza que el Poder Judicial no decida extinguir ese juzgado y me deje sin que se resuelva el asunto. Otro caso, o bueno, si quieres vamos uno por uno, ¿qué interpretación te merecería este caso? Con mayor gusto, y precisamente a raíz de ello es que hice digamos, esa precisión, en el sentido de no confundir el debido proceso con tutela judicial o jurisdiccional. Claro, jurisdiccional es más amplio, ¿no? Porque puede ser militar, comunal, ¿no? Pero en este caso judicial no se puede confundir con el debido proceso. El debido proceso es después. La tutela judicial se manifiesta y se configura y culmina en ese momento.
más adelante ya es el debido proceso. Y la justicia y la misma tutela se materializa, digamos, mejor dicho, la efectividad de la misma, cuando dice tutela judicial efectiva, la efectividad, la palabra final, efectividad, es cuando la sentencia se expide, o mejor dicho, se efectiviza o se pone, digamos, se materializa, ¿no? Se pone en práctica. Mientras tanto, repito, aparentemente podría parecer, ¿no? Y esto está en la norma, no es una interpretación mía, no es algo que yo, digamos, lo he creado, porque este tipo de situaciones están específicamente establecidas en la norma. Entonces, ¿a qué voy en el Código Civil? Proceso civil, a lo que voy, que el tema es que es como es una especie de recorrido, como decíamos, la tutela judicial se configura o se garantiza cuando el justiciable ingresa su demanda, su denuncia en mesa de partes, ya sea en virtual o, en este caso, de manera personal. Y en ese momento ingresa el debido proceso, el mismo que culmina cuando se expide la sentencia. Y la efectividad de la tutela judicial efectiva y la efectividad de la tutela inicial se materializa con digamos, con la materialización del cumplimiento de la sentencia. Entonces, aparentemente, como hay una, bueno, al menos en lo que es digamos, la legislación, ¿no?, peruana, se puede, ¿no? Sobreentender, creer, considerar que si es que no me acceden o si es que se deja sin efecto, se está dejando, digamos, de lado la tutela judicial. En el caso que usted señala, dice que se exime, se deja sin efecto o algo así. Entiendo que es para ser derivado a otro juzgado o algo así. Si es así, entonces no se está vulnerando la tutela judicial efectiva. Lo que sí sería, digamos, una vulneración en tanto luego de haberse configurado ya, se le diga que no, que se extravió el expediente, que no existe y que tiene que volver a presentar, ¿no? Como eso no es algo absolutamente fuera de la realidad, porque eso ocurre, incluso a nivel administrativo, ¿no? Entonces Bueno, es algo gravísimo. sí, yo les preguntaría a los dos, porque han hablado de diversas etapas, de diversos conceptos, pero pues hay una frase por ahí que se dice que justicia dilatada, si que se tarda mucho, pues no es justicia, ¿verdad? ¿Cuál es lo común de que se demore un juicio, por ejemplo, en primera instancia en Perú? Y luego le preguntaría también a Hugo para comparar cuál sería su experiencia, un juicio ordinario civil o un juicio oral civil, ahora que está en México por entrar en el 2027, todos los juicios van a ser orales, no solamente los penales ni los mercantiles. Bueno, ¿cuál es el tiempo entre el resolver un problema y que tengamos un cumplimiento de la sentencia? Por favor, Jorge. Ok, el tiempo puede variar de acuerdo a la materia, ¿no? Hay procesos de conocimiento, procesos abreviados, procesos sumarios. Sin embargo, lo que sí puedo precisar es el tiempo que en realidad se toma para agotar la vía previa a nivel de país, a nivel, digamos, de la jurisdicción interna, ¿no? A nivel internacional, que son un promedio de 10 años. Ello, obviamente, como usted dice, vulnera ampliamente el derecho a la celeridad, a la justicia o a la sentencia que se emite luego de un tiempo, pues, absolutamente desproporcionado, demasiado prolongado. Pero más aún, como dije al inicio, cuando esa sentencia que se emite no es justicia, no se está administrando justicia, se está administrando constitución política, nada más. Y 10 años para que a uno le den algo que no es justicia es peor todavía. Pero ello me da, si se me permite, pie también a desarrollar o a fundamentar, a propósito de esta presentación, que este principio también se está vulnerando en vista a que el principio de celeridad no ha funcionado en ningún extremo, en ningún caso, en ningún proceso, en ninguna etapa. Lo que más bien ha funcionado y viene funcionando lamentablemente es la vulneración del principio de celeridad. Entonces, ¿qué yo propongo para que ello se pueda, digamos, salvar?
a efectos de que se deje sin efecto el principio de celeridad y más bien se ponga en vigencia el principio de mayor celeridad. Este principio de mayor celeridad es aquel que el Tribunal Constitucional Peruano, a través del expediente 2214-2014 PA/TC, digamos que puso en vigencia en un caso de ejecución de sentencia, amparo favorable al demandante, que resolvió el recurso de agravio constitucional promovido por un justiciable, donde el Tribunal Constitucional verificó que habiendo transcurrido ya para, en este caso, más de 12 años, donde se encontraba en ejecución de la sentencia, y la persona justiciable tenía 99 años de edad, y que solamente faltaba que se ejecute la sentencia y no se ejecutaba. Entonces, la orden que dio el Tribunal Constitucional al juzgado de origen le dijo 30 días hábiles para que ejecute su sentencia. Si no lo haces, en cualquier momento el judicial le va a fallecer. Si fallece, no tendría sentido la sentencia. Ahora, sin irnos a una cuestión tan exagerada o tan dramática, casos parecidos ocurren todos los días en el proceso judicial. Entonces, no solamente uno tiene que experimentar ni recorrer el proceso judicial, lamentablemente, sino que tiene que padecer el proceso judicial. Es absolutamente condenable y rechazable. Gracias. Sí, muy bien, muy bien. Yo recuerdo el caso Muelle Flores versus Perú, que ese caso llegó hasta el Tribunal Constitucional y tenía 24 años la sentencia que le habían otorgado una pensión por jubilación, pero no se hacía efectiva, ¿no? Y el señor tenía 88 años cuando recibió su primera pensión. Entonces sí, hay algunos parámetros, sobre todo para los adultos mayores, para que pueda resolverse un proceso y que puedan ser beneficiados en vida. Pero ¿qué experiencia tenemos en México, Hugo, en este sentido de Pues la yo creo que es justicia muy próxima? similar. Yo creo que es muy similar. Eh, en Latinoamérica creo que adolecemos eh, de las mismas cosas. Yo empezaría diciendo que también depende mucho el tipo de juicio, no solamente el tipo de juicio, sino el tipo de contraparte que tengas. También depende mucho el tipo de juzgador que tengas y agregaría una última circunstancia. Hay muchas, pero las tres primeras sería el momento político en el que está atravesando ese poder judicial. Es decir, tenemos un poder judicial que es fuerte y lo menciono porque te referías, Alfonso, a la justicia civil ordinaria, que en este momento en México está sufriendo una transformación para hacer homólogo el procedimiento en todas las entidades de la República. Pero tenemos poderes judiciales con una infraestructura desde el punto de vista proporcional a la población que está atendiendo más robusta que otros tribunales. Por ejemplo, el Tribunal de la Ciudad de México me parece que es uno de los que tienen la infraestructura más robusta a nivel internacional, no solamente a nivel nacional. Sin embargo, proporcionalmente con la población que atiende, hace que se vea colapsado. Y si a eso le añades el proceso que estamos sufriendo de extinción de juzgados, de reacomodo del Poder Judicial para seleccionar a los jueces, pues esto nos va a llevar quizá, y por eso añado el momento político, a que la justicia que de alguna manera ya se estaba llevando o comprimiendo en los tiempos, de nueva cuenta sufra una expansión en Bueno, los en tiempos. esos tiempos que se estaba comprimiendo, ¿qué tanto estaba comprimido? ¿Cuál era el tiempo promedio que Inicié diciendo eso, que en promedio yo creo que son es unos muy difícil? 7, 10 años. Es muy difícil, pero hay casos en los que son 5 a 10 años, otros a 15 años, para lograr a completar el cumplimiento de la sentencia. Te puedes ir hasta 20 años, depende mucho, pero sí creo que es algo que debemos de cambiar. Eh, Algo se modificó con los juicios orales. Algo se modificó con los juicios orales en su primera implementación y creo que sí vino a comprimir los tiempos y eso tiene impacto en el justiciable, que es finalmente a quien le va a estar afectando de manera directa la decisión jurisdiccional y que quiere ver cristalizado su derecho en una sentencia y ver protegido su derecho, no solamente verlo,
cristalizado en la sentencia, sino que esté gozando de ese derecho que no podía gozar. Creo que tenemos que hacer cambios ya no solamente en el procedimiento, sino cambios culturales. Muy bien, muy bien. Yo creo que la respuesta es correcta de ambos, no porque los esté evaluando, sino porque coincido, y eso tampoco dice que lo que digamos usted sea lo que es, pero realmente lo vivimos todos los días. Eh, yo me atrevo a pensar en voz alta de que has mencionado a los actores del proceso, que es el juez principalmente y las partes. ¿Tú crees que la responsabilidad de estos elementos subjetivos del proceso eh, actúan con ética cuando pretenden dilatar el procedimiento? En México le decimos chicanadas cuando hacen cualquier cosa con tal de dilatar el proceso, inclusive esconderse cuando les van a hacer una notificación. ¿Qué sucede en Perú? En Perú, ¿hay juicios orales o siguen siendo escritos? ¿O qué tendencia hay, estimado doctor Jorge Torres? Sí, cuando me gusta, apreciado doctor. En primer lugar, eh, como bien usted lo ha señalado al inicio, el debido o la oralidad se extiende con la influencia de, el sistema anglosajón a la totalidad de ramas del derecho, de todas las legislaciones o sistemas jurídicos, digamos, de este lado ¿no? de América. No solamente a nivel penal, civil, laboral, como equivocadamente se ha concebido hasta hace, e incluso hasta ahora, ¿no? Por lo que quieran, por desinformación, falta de presupuesto, entonces no es así. En segundo lugar, en el Perú, lamentablemente, se lleva todavía recién, de manera, digamos, inicial, la oralidad en esas materias, ¿no? Todavía. Entonces, insisto, eh, lamentablemente, a no pocos actores de la Administración de Justicia consideran que solamente es para ellos, o no saben, o no entienden, no conocen de dónde proviene este tema, y de repente creen que, según lo que he visto, no pocos, creen que así debe ser y es suficiente con ello, ¿no? O sea, que la oralidad debe ser solo en penal, laboral, civil y constitucional, no sé, nada más. Pero en realidad no es así. Pero sin embargo, el tema que señala, que se agrava cuando se presenta, es el tema de la temeridad, ¿no? El Código Procesal Civil, pero no la de temeridad, donde se presenta esta anomalía y el propio juez también puede ser digamos, el sujeto activo de la temeridad, donde, por ejemplo, se amplían los plazos, se inobservan, se cuestionan, digamos, situaciones para poder alargar o, digamos, perjudicar el normal desarrollo del procedimiento. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar viene la malicia. La malicia procesal es algo mucho más grave todavía, donde se interpone o utiliza procesos o instituciones jurídicas a sabiendas que no va a tener un efecto. Entonces, eso es peor todavía. Gracias. Muy bien, y esa Cuando malicia hablaba, cuando hablaba, mexicana, perdón, Alfonso, cuando hablaba del cambio cultural, me parece que en los códigos de procedimientos tenemos los mecanismos para que el tribunal pueda hacer que las acciones o las actividades que menciona Jorge de temeridad, de mala fe, que en algún momento mencionaste como chicanas también, pues sean sancionables y así empezar a inhibir el ejercicio abusivo de un derecho. Siempre lo he mencionado cuando doy clase a los alumnos para que promuevan un incidente de nulidad de actuaciones porque fueron mal emplazados, aunque tenga deficiencias el emplazamiento, si el emplazamiento tienes conocimiento de él en el momento oportuno para poder contestar la demanda, pues sí tienes el derecho a promover el incidente de nulidad de actuaciones porque hay defectos en el emplazamiento, pero formalmente se cumplió la formalidad de hacerte del conocimiento que hay un juicio en tu contra. Por lo tanto, ahí no vale la pena, no debiera de cantarse el abogado o la abogada por ejercer el derecho de promover el incidente de nulidad de actuaciones. Y no solamente lo promueven,
con la finalidad de detener el procedimiento, sino que dentro del periodo para contestar la demanda, contestan la demanda. Entonces, eso mismo hace que sí se detenga el procedimiento, pero me parece que por falta de ética y esa conducta debiera de ser inmediatamente sancionable por el juez, porque lo está haciendo evidente con el mismo juzgador de que promueve un incidente de nulidad de actuaciones y ejerce a la vez el derecho de contestar la demanda y todavía dice por si no procede el incidente de nulidad. Es el ejercicio abusivo de un derecho. Es manifiesto y debería de ser sancionable. Muy interesante, estimado doctor Hugo, pero ¿dónde encontramos ese fundamento? Eh, Mientras vemos el fundamento, tenemos en Perú una experiencia diferente a la de México y te platicaría cuál ha sido desde tu perspectiva la forma en que han trabajado. Es decir, en México no tenemos un tribunal constitucional independiente del Poder Judicial, sino que en México tenemos que el Poder Judicial a nivel cúpula es a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero resuelve problemas de amparo en algunos casos, acciones de inconstitucional, controversias constitucionales, pero no hay a la par otro organismo que pudiera revisar sus actuaciones. ¿Cuál ha sido la experiencia desde ese punto? ¿Ha ayudado a la justicia ordinaria? Adelante, por favor. Con mayor gusto, le comento este tema a propósito de una investigación que realicé hace unos años y precisamente se denomina temeridad y malicia procesal a Banquillo. Dos figuras jurídicas que se resisten a, digamos, a desaparecer cuando están desnaturalizadas. El tema es que se complica en el sentido de que el propio Código Civil incurre en una, digamos, en una falta de poder precisar, o el Código Procesal Civil, digo, en el artículo 112, cuáles son los supuestos que corresponden a ser malicia y cuáles son los supuestos que corresponden a ser eh, temeridad, los cuales sí yo los he deslindado en su momento y incluso propuse una reforma del proyecto de ley. Entonces, ello ha generado que increíblemente, para que vean que no estoy inventando una cuestión concreta, objetiva y está en las resoluciones, que no hay que endiosar mucho pues a los magistrados, porque tienen más bien un doble, una gran responsabilidad. Algunas de repente son por cuestiones de económicas, ¿no? Presupuestales, que de repente el Estado no proporciona los suficientes jueces en una u otra materia para que puedan atender de manera de repente fluida, no sé. Y otra es que el hecho de ser magistrado no lo hace a uno de repente un profesional destacado, jurista o gran luminaria. Aquel que es nombrado magistrado es al día siguiente de su nombramiento el mismo abogado que era el día anterior, no ha variado. Y no va a variar hasta que se capacite, se profesionalice, se especialice y se eleve como jurista, como magistrado y como abogado. Si no lo hace, va a ser el mismo. Entonces no hay que por qué creer que esa idea que nos han vendido absolutamente equivocada, que porque es magistrado ya lo máximo, nadie más. Es el que ha leído, es el que conoce, que sabe, y no es así. Peor aún cuando sabemos que, al menos en Perú, el magistrado es el que menos sabe, solo firma. Todos los demás están a su cargo, realizan, elaboran todas las resoluciones. Claro, que supervisa, pero en realidad no tiene pues el mero conocimiento. Pero a las finales, lo que quiero llegar es que este error que arranca del Código Civil, para que veamos, es grave, y es más grave cuando nadie lo advirtió. Modestia aparte, yo sí, y lo estudié y lo investigué y lo desarrollé. ¿A qué voy? Donde en ese error, como no lo deslinda el código procesal civil, no se sabe cuáles son los supuestos de temeridad y cuáles son los supuestos de malicia procesal, menos lo hacen los jueces. Claro, como supuestamente no tienen la capacidad que dicen tener, no lo hacen. Entonces, ¿cómo salen las sentencias? Incluso las mismísimas sentencias del poder del Tribunal Constitucional, el que tiene, bueno, internet a la mano, puede verificar. Temeridad y malicia procesales a Banquillo, crónica de dos instituciones procesales que se resisten a desaparecer de mi autoría, que está, digamos, publicado. Donde yo, digamos, advierto que ese detalle, esas sentencias absolutamente ligeras, ¿no? Vulneratorias,
y patéticas y lamentables, que por ejemplo dicen al final, y por haber actuado de esta manera, se interpone una multa al abogado. Claro, siempre es al abogado, también equivocado, porque se considera, según ellos, que es el único que puede actuar con temeridad o malicia procesal, pero todos los demás no, mentira, todos los demás, yo he sostenido y he demostrado que todos los actores pueden actuar con temeridad y con malicia y como efectivamente lo hacen. Entonces, ¿cómo resolvían? De verdad, es gracioso, es penoso. Cuando decían, se le interpone una multa por haber actuado con, en lugar de poner con malicia o con temeridad, como no sabían, eran pues, los dioses de la ignorancia, ponían por temeridad y malicia procesal. Total, o sea, por una o por otra, por ninguna. ¿Cómo es? Y el propio Tribunal Constitucional, por más de una década, por más, hasta el final leyeron mi artículo, no sé, y ahí se pusieron a estudiar, bueno, ya, ahí decían al final, por temeridad, con negrita, el otro sentencia, por malicia. Esa es la realidad. Bueno, no sé si por temeridad te vamos a... Bueno, muy interesante lo que dice Jorge Torres Manrique, porque nos mete a nosotros en esa dinámica de que le voy a dar la voz a Hugo, porque él podría darnos una perspectiva mexicana de la selección de los jueces, de los magistrados, porque sí es cierto, muchos magistrados actuales, inclusive ministros, son elegidos por tráfico de influencia y muchas veces han tenido puestos políticos y terminan o su carrera sigue en la judicatura. Y entonces tenemos un problema porque no son técnicos del derecho. Nosotros hemos visto, por ejemplo, también aquí en el sur de México, en Chiapas, que ahora se ha establecido que se le ponen a las sentencias como 2 páginas antes antes de hacer la sentencia tradicional, todo un rollo o una letanía sobre la justicia humanista y empiezan a copy-paste de los tratados internacionales, los derechos humanos, perspectiva de género, pero esos parámetros nunca lo vinculan al caso concreto. Es decir, están completamente desarticulados. Y entonces le daría la voz al doctor Hugo Carrasco para que nos hable sobre si hoy, antes de las elecciones que vamos a tener en junio, para seleccionar a los ministros, que son los magistrados, que son jueces colegiados, y los jueces federales del país, hoy podríamos decir que tenemos magistrados de carrera, no podemos generalizar, ¿verdad? Pero tenemos ese fenómeno, hace rato me mencionaste, Hugo, que padecemos de lo mismo. México padece de lo mismo del influyentismo en el poder judicial. ¿Cuál sería tu perspectiva al respecto? Mira, creo que lo más delicado cuando nos referimos a este tipo de problemas es realizar generalizaciones. Yo creo que en el Poder Judicial, tanto a nivel federal como a nivel local, tenemos juzgadores y juzgadoras de mucha valía que se han dedicado a preparar durante toda su vida y definitivamente también tenemos el lado oscuro, el lado opuesto, pero no me gustaría llevarlo hacia una generalización. A mí me parece que como sistema tenemos que trabajar para poder hacer cambios. Sí creo y coincido contigo que el actual sistema, bueno, ya no es el actual, el sistema que acabamos de abandonar para seleccionar a los ministros era inadecuado porque se generaba todo menos la independencia del Poder Judicial. ¿Por qué? Porque eran seleccionados a través de la intervención del Poder Ejecutivo y del Senado de la República. ¿Qué más intervención queremos que esa? Yo decía, ¿qué más intervención? Y ahora tenemos otro sistema en donde hay una intervención absoluta en el poder de selección. Entonces, creo que el camino que se debió de seguir para el tema de la selección de jueces
fue darles autonomía al Poder Judicial para la selección de sus funcionarios de mayor capacidad y de mayor preparación. Fortalecer la carrera judicial, la preparación y la actualización constante, porque si hay un área de, digamos, de un segmento de abogados y abogadas que suelen prepararse mucho, son los del Poder Judicial, no cuando llegan a ser jueces, sino desde que están en las bases. Entonces, a mí me parece que sí es muy importante el poner la mirada en el tema de la autonomía judicial, la selección de los jueces, pero desde mi perspectiva, el proceso que hoy estamos implementando para seleccionar jueces es 100 veces peor que el que teníamos antes con el intervencionismo del Poder Judicial y, y del Senado, porque solamente se daba en los ministros. En el Poder Judicial no había intervención por parte del Congreso ni del Poder Ejecutivo. Y hoy tenemos una total inmersión de esos dos poderes reflejados en el oficialismo para la selección de los jueces. Muy bien, muy bien. Yo tengo otros datos, pero yo no soy el quien para decirlo, ¿verdad? Pero entonces, no hablemos de los cocineros, hablemos de qué han cocinado. Y esa es la idea. O sea, si tenemos magistrados de carrera, jueces de carrera, gente que se está profesionalizando todos los días, eso se ve reflejado en la justicia, por ejemplo, que es un valor que es muy difícil, como bien lo dijo el doctor Jorge Torres, establecerlo como un anhelo, más que nada. Tenemos organismos autónomos preparados para administrar justicia adecuada y eso se refleja en la opinión pública y en la realidad, por lo menos en Perú. Bueno, con el mayor gusto voy a pasar a desarrollar lo planteado, sin antes, no sin antes, también hacer una precisión, que estoy de acuerdo con el doctor Hugo Carrasco Solé, en que si es que se ha considerado así de repente, hago la aclaración deslinde, no he pretendido generalizar de ninguna manera. Tengo la máxima consideración y respeto de los señores magistrados, sin embargo, lamentablemente la mayoría deja mucho que desear. Entonces, a lo que voy en este caso es que lo que corresponde para poder analizar la valía, digamos, el perfil esperado del magistrado, se desnaturaliza desde el propio control. La pregunta es también, ¿quién controla al controlador o en este caso al Poder Judicial o al órgano de control de magistratura? Gente que tampoco no están de acuerdo a lo que corresponde y como no lo conocen, como no lo saben, premian hasta hace poco, lamentablemente, para que vean, era triste, como, como no sé por qué, porque así es, cuando a alguien lo colocan en un puesto, cree que está descubriendo la pólvora. Se le ocurre cualquier idea, o dice que la palabra, la frase célebre es el que piensa o cuando piensa, la malogra. Claro, porque mejor sería que no piense. El mundo que comienza a pensar, entre comillas, ya, destruye todo. Entonces, ¿dónde establecieron el bono de productividad? ¿Qué significaba? Que le daban un bono económico en dinero a tal o cual magistrado si es que desempeñaba o demostraba tal cantidad de sentencias, digamos, expedidas, ¿no? En el archivo ya. Entonces, ¿qué pasaba? Era cuestión de al peso, ¿no? Así me decía, bueno, vamos a expedir sentencias, pero vamos a 50 por día, las que fueren, humanamente posible. Y al final, un bono por productividad. La pregunta es, ¿eso cuenta? No, porque lo que corresponde no es la cantidad, sino es la calidad, sino es si efectivamente se está accediendo o se está atendiendo el conflicto o se está complicando o se está agravando o peor aún, no se está tocando para nada el conflicto y se está simplemente expidiendo una sentencia por expedir. Entonces, eso es más grave. Entonces, ello se complica cuando lo que yo firmo no es ninguna novedad y se puede ver claramente, se puede respirar. Eso lo vemos todos los días. Ahora, diferente que alguien no lo pueda o no lo quiera ver porque no es, el hecho de tener la capacidad de crítica y autocrítica no es para todos, obviamente. Entonces, ¿qué pasa? Eh, cuando nosotros vemos a magistrados todos los días que los requieren, los buscan, los llaman y están, están brillando en el cielo del mundo, no solamente de su juzgado, por si acaso, el Coto Paredes,
donde están diciéndoles que los entrevistan, que los invitan para que enseñen, donde están publicando, donde están dando a conocer sus capacidades, donde están demostrando que son gente de alto nivel según lo que dice el imaginario popular. En ningún lado. Casos específicos, extraordinarios, sí, pero los demás no. Conclusión, el hecho de que sea magistrado no implica que en la práctica efectivamente demuestre ser un ser superior, que conoce mucho. Cuando dice, el juez sabe de derecho, ¿no? Dice, este, el principio de, ¿no? Del título preliminar del Código Civil. Eso no es verdad. Ahora, en cuanto a lo que corresponde a la designación de magistrados, corre la misma suerte que ha señalado el caso mexicano, que es lamentable. Hasta hace poco, el Consejo Nacional de Magistratura ha sido defenestrado en vista que se demostró lo que era un secreto a voces, que era una olla de grillos que fue intervenida por ser una situación que configuraba más allá de su naturaleza, más bien de, en una asociación ilícita o, digamos, para poder delinquir, ¿no? Donde todos eran, digamos, un tráfico de influencias para poder establecer intereses particulares. Pero no solo por eso, sino que ello se configuró más todavía, digamos, en cuanto a lo que es el rebajo o el rebaje de un estándar, cuando si antes se hablaba, así es de grave la corrupción en Perú, si antes se hablaba de copamiento institucional, de copamiento en el Poder Judicial, Ministerio de Salud, a través de las plazas, a través de las designaciones de confianza, ahora ya no, eso quedó corto, ahora se habla de toma por asalto de instituciones. Entonces el partido político que está gobernando desde el Congreso toma por asalto la Defensoría del Pueblo, designa a través del Congreso al defensor del pueblo, designa en este caso, al presidente del Poder Judicial o en este caso al fiscal de la Nación, a los miembros de la Junta Nacional de Justicia que en este momento designan a los magistrados. Y del Congreso directamente designa a los miembros del Tribunal Constitucional, que ahora últimamente incluso los han designado por un paquete de gente que no sabe nada, puede, nada conoce y nada va a poder, y sencillamente a la votación sin debate y al día siguiente resulta que, oh sorpresa, ya son miembros del Tribunal Constitucional. Y su acción lo ha demostrado. Entonces estamos hablando de una politización del magistrado. Entonces, ¿qué sucede? Ingresan a ser magistrados aquellos que tienen una cercanía al gobierno o, en este caso, al partido político de turno. Y consideran equivocadamente que al siguiente gobierno, digamos, presidencial, donde viene otro poder que maneja todo a su antojo, que van a hacer una especie de limpia, una especie de investigación que no investiga nada, para poder hacer una cuenta nueva. Es equivocado, porque yo lo he dicho ya varias veces, para poder establecer algo, una limpia o una situación muy concreta y que corresponde a lo que debe ser, sería básicamente determinar que el 90% o más del 90% de magistrados a nivel nacional, jueces y fiscales, titulares, provisionales, suplentes y demás, sean sometidos a una investigación, se debe determinar cuál ha sido su manera de ingresar al Poder Judicial. Luego de haber establecido eso, se tendrá que dejar sin efecto su designación y fortalecer a aquellos que efectivamente lo hicieron de manera correcta, que por mérito y por todo lo demás accedieron. Luego de esa limpia, se podrá decir, sí, contamos con una justicia o con una administración de justicia limpia. Entonces, que se sigan incrementando a ella los jueces o los magistrados que efectivamente merecen ser, porque es lo que merecemos, ¿no? Pero eso nunca se va a dar, porque como entendemos, cada quien o cada poder político, cada, en este caso, presidente de la República, a través de su gestión de cada oportunidad, vela por sus intereses. En este caso, no solo por ellos, sino a las presiones que pueda tener de parte del Congreso, como el caso peruano, que tenemos ya más de una década o dos, donde se gobierna desde el Congreso. El partido político, en este caso de Fuerza Popular, de la hija de Fujimori, es el que tiene mayor fuerza, mayor llegada y mayor apoyo desde el Congreso, que le marca la pauta, domina y prácticamente gobierna desde el Congreso. Y todo, absolutamente todo, se hace de conformidad a lo que señala ese partido. Y no solamente se hace eso, se ha llegado al extremo de poder incluso modificar diversas normas o diversos artículos de la propia Constitución. Entonces ya no solamente es el antojo de un partido político,
sino el antojo de la Constitución que pertenece a su propia medida, la Constitución política. Es algo gravísimo. Muy bien, muy interesante. Quiero mandar un saludo a José Juan Burciaga, que nos manda también un saludo y nos felicita por el tema. Tania Marchela Martínez, que nos sigue. Y ¿qué podríamos agregar al respecto, estimado Hugo? Pues mira, creo que tenemos grandes coincidencias con lo que narra Jorge que sucede en Perú. Y esa coincidencia es que creo que no debemos permitir que se politice la posición de los jueces. Creo que tenemos que trabajar por tener un poder judicial autónomo, independiente y que no tenga temor a tomar decisiones por las represalias que pueda tener, ya sea desde el poder del poder legislativo, porque como lo vimos ahora en México, pues la reforma al poder judicial se manejó desde luego no oficialmente, pero se manejó como una venganza a tener un poder judicial que estuvo poniendo ciertos contrabalances al poder ejecutivo. Y bueno, pues esa autonomía que al gobernado le debemos de decir que esa autonomía va a servir para que pueda tener acceso a lo que estamos platicando hoy, a la justicia. El que no se politice nos va a permitir que las decisiones del Poder Judicial pues sean lo más centradas posibles y lo más razonables posibles. Creo que tenemos mucho que trabajar, no solamente como país, sino como región. Y bueno, pues creo que estos puntos de coincidencia y ver las sinergias que se han generado en países como Perú, en donde pues estamos viendo que ellos ya avanzaron sobre ese camino de la politización de las designaciones, pues apartarnos de ese sistema. Eh, Eso sería lo que yo agregaría. Muy interesante. Y yo le preguntaría al doctor Jorge Torres Manrique si esa politización de la justicia se vio reflejada con la protección que tuvo el presidente Fujimori de haber sido escarcelado por el Tribunal Constitucional. Por supuesto, a eso quería llegar. Es algo que grafica de manera objetiva lo que sostengo. No es que yo lo diga porque quiera decirlo o que suene de repente más impresionante. No, porque precisamente ese Tribunal Constitucional, a la medida de Fujimori, es aquel que le dio la razón poniendo en riesgo todo el sistema jurídico peruano, rebelándose ante la Corte, a la Convención Americana, la Corte Americana, en este caso de derechos humanos. Peor aún, cuando eso no quedó ahí. Actualmente ya han habido nuevas designaciones, no tiene, digamos, en su poder el Tribunal Constitucional, o en este caso el partido de Fujimori, no tiene en su poder al Tribunal Constitucional, pero sí lo ha proyectado tener, en vista que han aprobado que se necesitan dos magistrados más para que sean 9, y esos dos obviamente van a ser del partido político de Fujimori, con lo cual van a volver a retomar el poder. Entonces vemos, lamentablemente, lo que ha ocurrido es que en la práctica no solo se ha limitado a las designaciones, sino que obviamente cualquier pago de favor, ¿no? Como dicen, no hay lonche gratis, se ha manifestado. Y lo que yo estaba, obviamente, siempre lo he dicho en todo en toda situación que te he tocado debatir, que si bien alguien tiene que devolver el favor, bueno, pues que lo devuelva con la suya, pero no con el dinero, no con las instituciones, ni con la seguridad jurídica de todo un país. O sea, si a alguien le regalan el puesto, el trabajo, la designación, bueno, pues ya, ¿qué vamos a hacer? Pero que al menos esté pues a la altura, ¿no? Ese es el compromiso, porque como decimos, nadie puede ser especializado, capacitado o convertido en jurista o gran profesional por decreto, en absoluto. O sea, alguien que no sabe nada al día siguiente de una designación es el mismo, no es que se convierta en una luminaria. Muy bien, muy interesante y me recuerda a un tema que lo vamos a dejar para otra ocasión, pero sería interesante que habláramos de lo que se conoce como lawfare, es decir, la politización del poder judicial que tiene la finalidad muchas veces de tumbar, vamos a llamarlo así, gobiernos democráticos, que es un tema que se ha dado mucho en Latinoamérica. ¿Cuál sería, vamos a empezar por el doctor Hugo, la gran conclusión este día de foro
Derecho para Todos, estimado Hugo Carrasco, y después le pedimos al doctor Jorge Torres Manrique que nos haga el favor también de decirnos su conclusión. Claro que sí. Pues creo que la gran conclusión es que todavía hay mucho por hacer en materia de justicia, por acercar el tema de justicia al gobernado, que la sienta suya, que la sienta que es imparcial, que es efectiva, que llega a tiempo y sobre todo que los derechos que en algún momento ve afectados se puedan defender a través del Poder Judicial. También es materia de otra conversación, pero no solamente el Poder Judicial o judicializando los derechos, es que debiéramos de tener la forma de concretarlos. Me refiero a los medios alternativos de solución de controversias, pero la gran conclusión de hoy es que hay un gran divorcio entre la justicia que espera el gobernado y la justicia que recibe el gobernado. Muchas gracias, estimado Jorge Torres. Sí, muchas gracias, apreciado doctor. En principio, quisiera terminar la idea anterior, vista que lo que he señalado no es suficiente, lamentablemente, para que veamos que la pesadilla incluso se ha proyectado al futuro. Para eso sí tienen, para eso sí son hábiles, ¿no? A eso sí les funciona su cerebrito, pero para cuestiones lamentables. ¿A qué me refiero? Para que vean que no es un secreto a voces, que ya es una cuestión muy conocida, que se han dado el trabajito de poder establecer ya otro paquete, un grupo de abogados que ya prácticamente ha separado su torta para el siguiente bloque o el siguiente mandato o el siguiente periodo del Tribunal Constitucional. A ese nivel, decir, bueno, nosotros, bueno, una relación de abogados que, bueno, bueno, nadie, en ningún lugar los han reconocido, no son nadie, que ya están ya listos para entrar en el bolo, para que cada unos años ingresen de frente a votación en el Congreso y sean los miembros del Tribunal Constitucional peruano. Y en iguales términos en las demás plazas, ¿ah? De la Junta Nacional de Justicia y así, en espera de que el gobierno de turno sea aquel que les va a dar el espaldarazo. Eso es lo que está pasando, es lamentable, ¿no? Ahora, en cuanto a la pregunta que plantea, efectivamente hay una preocupación muy grande y esperar que esto se autorregule, se considere o se tome un cargo de conciencia y aquella persona que está, digamos, obrando mal o en este caso un partido político que está operando desde el Congreso, ¿no? Gobernando presidencialmente desde el Congreso y demás, y la corrupción, se van a recomponer o van a tomar conciencia y van a corregir. Eso es imposible, eso es imposible. Lo único que queda, yo creo, es accionar a través de las propias causas constitucionales y legales y procesales, pero sobre todo, como última ratio, queda, en este caso, al, al jefe del Estado, que es de la población, y que tiene como primer empleado, que es el mandatario, el presidente de la República, hacer uso del derecho a la protesta popular pacífica, a través de la cual se ha demostrado con creces y de manera objetiva que se han hecho retroceder diversas medidas vulneratorias, ¿no? Por ejemplo, cuando se hizo renunciar al presidente, al titular del Ministerio Público, cuando dijeron la protesta de fuera Chavarri, con mis hijos no te metas, la ley Pulpín, entre otras, donde la gente salió en masa de manera, digamos, pacífica, a nivel nacional, hizo retumbar al poder y le hizo entender que ellos eran sujetos y eran los empleados y eran aquellos que estaban sometidos al poder y a sus jefes, que era la población, y no podían continuar atropellando y vulnerando los derechos de la población. Y a través de lo mismo, digamos, esa presión y que no les quedó otra que deponer esa acción o renunciar. Muchas gracias. Vamos a hacerte llegar, lo vamos a presentar ahorita de manera virtual. Le voy a pedir a la licenciada Neidalí que nos lo proyecte, por favor, un reconocimiento por tu destacada participación en este foro Derecho para Todos. Vamos a esperar que se visualice. Quiero agradecer a todas y a todos los que nos han seguido. Estos temas los vamos a analizar y los seguiremos analizando en 8 días, así que los invitamos a que nos sigan y también que interactúen. Le voy a pedir al doctor Hugo Carrasco que nos haga el honor de leer el reconocimiento, por favor. Claro que sí, con mucho gusto.
el Colegio de Abogados Procesalistas Latinoamericanos y el Colegio Nacional de Profesores de Derecho Procesal Civil, doctor Cipriano Gómez Lara, otorgan el presente reconocimiento al doctor Jorge Isaac Torres Manrique por su destacada participación en el foro Derecho para Todos con el tema La justicia en Perú, experiencias. Contribución que fue fundamental para el éxito y enriquecimiento de este foro, demostrando un compromiso ejemplar con la excelencia y el avance del conocimiento en materia constitucional. México, 20 de marzo de 2025. Muchísimas gracias, muy honrado. Sí, no, muchas gracias a ti. Bueno, con esto nos despedimos. Agradezco desde luego siempre a mi querido colega codirector de este proyecto, al doctor Hugo Carrasco Solé, y muy agradecido con nuestro querido amigo, hermano latinoamericano, el doctor Jorge Torres Manrique. Estimado Hugo, nos vemos pronto, ¿no? Claro que sí. Nos vemos pronto y derecho para todos el próximo jueves ¿Dónde Muchísimas más? gracias. En en TVLEX. TVLex. Muchas gracias a todos. Un fuerte abrazo y estamos en contacto. No se les olvide que estos programas tienen la finalidad de llegar a todos para comentar cuestiones jurídicas importantes de actualidad y hacer más digerible el derecho, que sea, como lo dice el eslogan del programa, derecho para todos. Así que buenas tardes, hasta Perú y un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, ese doctor. Gracias. Gracias. Claro. Hasta luego, Hugo. Y hasta luego, Alfonso.